El tema a desarrollar es farmacoterapia del dolor y la inflamación. En el contenido que vamos a desarrollar va a ser principalmente la definición del dolor, definición de inflamación, la clasificación de analgésicos tanto primarios como secundarios. Para empezar, ¿qué es el dolor? Bueno, tenemos que es una experiencia sensorial o emocional desagradable acompañada o de innumerables patologías de diversas etiologías y de gravedad. También tenemos que es el dolor agudo, que va a ser la experiencia normalmente de inicio repentino durante una duración breve y con una remisión paralela por la causa que pueda producir diferentes patologías. También tenemos que dentro de los que generalmente causan este dolor pueden ser por gastrointestinales, biliares, urológicos, cardiovasculares, pulmonares o del sistema nervioso, pancreático, ginecológico, entre otros. Mientras que también este tipo de dolor puede presentarse en el músculo esquelético, que puede ser algún tipo de atropias, alguno de pared torácica, fracturas y tenditis. Puede ser también un dolor oral o puede ser por quemaduras o postoperatorio. Mientras que el dolor crónico es el que se extiende más allá de una lesión tisular o la afectación orgánica con la que inicialmente existió. También puede estar relacionado con la persistencia y repetición de episodios de algún dolor agudo. Este tipo de dolor es percibido por quien lo sufre y también podemos tener que el dolor crónico tiene tanto una finalidad inicial como destructiva. La duración es persistente a comparación del dolor agudo, porque el dolor agudo es temporal. La inflamación, como definición, es la reacción de defensa que se manifestará ante cualquier agresión. Este va a actuar como un mecanismo homeostático y tiene como finalidad adaptar al organismo a circunstancias anormales. Este tipo de inflamaciones pueden ser causadas por agentes biológicos como lo son bacterias, virus, hongos y parásitos o químicos, que pueden ser por algún daño de uso personal, algún artículo de uso doméstico, algunos productos alimenticios, algunos medicamentos, pueden ser bebidas tanto alcohólicas, por tabaco o por contaminaciones ambientales o físicos, que estos principalmente se verán relacionados con traumatismos, cirugías, quemaduras y radiaciones. Dentro de la clasificación puede ser agudo o crónico, pero para tener una comprensión más específica vamos a explicar las etapas. La primera etapa es la quimiotaxis. Esta se va a dar mediante un desplazamiento por una tracción que se realiza de una célula a lo largo de un gradiente de concentración de una molécula atrayente. A través de este proceso van a llegar y se van a acumular células en donde se va a encontrar el daño. Ahora vamos a tener como segunda etapa el aumento del diámetro vascular. Este se va a dar mediante un cambio vascular que va a estar inducido principalmente por sustancias inflamatorias como lo son histamina, bradicina, eicosanoides, triptasas, que son secretadas desde los primeros segundos por acción de los mastocitos locales, los basófilos y las células endoteliales activas. Esto va a dar secuencia a un suceso en donde se va a aumentar el flujo sanguíneo hacia el área inflamada, lo que va a generar una elevación de la temperatura y enrojecimiento local expresado o más bien manifestado como calor y rubor.
La etapa 3 vamos a tener el aumento de la permeabilidad vascular. Esta se va a dar mediante una dilatación capilar, en donde nos va a permitir el paso de líquido y proteínas sanguíneas. Estos se van a acumular y van a producir un edema. También vamos a tener la distensión de tejidos y la acción de la bradicina y el estímulo de todo lo anterior, en donde va a ejercer una acción sobre terminaciones nerviosas, dando origen al denominado dolor. En las últimas 4 manifestaciones clínicas de la inflamación, principalmente en donde nosotros podemos ver un cuadro de inflamación, se van a presentar el calor, el rubor, tumor y dolor. En la etapa 4 vamos a tener la adherencia y el rodamiento celular. Esta acción la van a iniciar los neutrófilos, en donde se van a unir a moléculas endoteliales, a través de las cuales estas moléculas se van a adherir y van a tener una baja afinidad, en donde se le va a conocer este fenómeno como selectinas. Los leucocitos se van a desplazar sobre las células endoteliales de las vénulas poscapilares mediante un mecanismo denominado rodamiento. Ahora, en la etapa 5 vamos a tener la estimulación de la vía extrínseca de la coagulación. Esta va a ser de una forma simultánea, en donde se va a iniciar por esta vía y donde vamos a tener también un proceso en donde va a culminar la formación de la fibrina, y vamos a tener un estado de procoagulante, en donde va a impedir la diseminación de gérmenes a través de la circulación sanguínea. En la etapa 6 vamos a tener la transmigración a un rodamiento de leucocitos sobre células endoteliales, en donde va a culminar el paso de los leucocitos hacia el foco infeccioso o el tejido lesionado. Gracias a los leucocitos van a poder pasar a través de uniones intercelulares. La proteína YAM, las ocludinas y la capederina BE va a mantener uniones laterales de las células endoteliales, en donde al momento de la transmigración hemos tenido una pérdida focal de las moléculas, lo que va a favorecer a la apertura. Entonces este va a ser el proceso por el cual se va a dar una inflamación. Los analgésicos van a ser aquellos medicamentos capaces de suprimir o aliviar la sensación dolorosa, en donde el prefijo an va a ser la carencia o negación y algos va a ser el dolor. Los analgésicos primarios van a tener un efecto farmacológico principalmente para aliviar el dolor. Son de un amplio espectro. Esto nos quiere decir que van a ser útiles en numerosos tipos de dolor. Ahora, la clasificación de los analgésicos primarios. Los grupos más representativos son los antitérmicos, los opiáceos, opioides y los antiespasmódicos. Bueno, los antitérmicos van a ser aquellos analgésicos que van a combatir la fiebre, que va a ser una elevación anormal de la temperatura corporal que ocurre como parte de una respuesta biológica específica mediada y controlada por el sistema nervioso central. Principalmente, este tipo de analgésicos van a actuar sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura, en donde su mecanismo de acción lo que va a hacer es inhibir a las ciclooxigenasas, que van a convertir el ácido araquidónico de las membranas celulares en endoperóxidos cíclicos inestables, en donde las van a transformar a prostaglandinas y tromboxanos. Este tipo de prostaglandinas y tromboxanos, al ser los que van a
a dar origen a este tipo de enzimas, lo que van a hacer es combatir la fiebre. Principalmente de los efectos adversos que más se presentan en este tipo de analgésicos son las molestias gastrointestinales. Pero ustedes se preguntaron, ¿por qué sucede esto? Bueno, principalmente, como ya habíamos dicho, al nosotros obtener ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, vamos a tener una producción de prostaglandina H2. ¿Qué es lo que va a suceder? En situaciones fisiológicas, al nosotros estar inhibiendo la ciclooxigenasa 1 por acción de la prostaglandina E2, al ser inhibida, nosotros vamos a tener una inestabilidad en la protección gastrointestinal, debido a que esta enzima, la prostaglandina E2, nos brinda una protección gastrointestinal. Entonces, al nosotros inhibir este tipo de enzima, pasa lo contrario, vamos a tener un total deslinde de esta protección, y es por eso que se van a presentar muchas molestias gastrointestinales. Ahora, el segundo grupo de analgésicos son los opiáceos o opioides. Estos van a ser analgésicos que van a actuar al unirse a receptores opioides, proporcionándonos una analgesia en dolor tanto moderado como intenso. Dentro de la clasificación tenemos que son de tres maneras. La primera es atendiendo a su origen. La primera son los alcaloides naturales, los otros son derivados semisintéticos y la tercera son opioides sintéticos. La segunda clasificación que se presenta son según su potencia. La primera son de débiles o menores. Un claro ejemplo es la codeína y tramadol. La segunda son potentes, como lo es el fentanilo, la morfina. Y la tercera clasificación es según a la afinidad de sus receptores opioides. La primera es agonistas puros, un ejemplo es la codeína, la morfina. La segunda son agonistas antagonistas, como lo es la pentazocina. Los agonistas parciales, que es el buprenorfina, y los antagonistas puros, que es la naloxona. Ahora, principalmente las indicaciones por las cuales se presentan este tipo de opioides son para el dolor tanto moderado a intenso. También puede ser para dolores posoperatorios, algún dolor traumático musculoesquelético o visceral. También puede ser para quemados o dolores isquémicos. En algunas ocasiones se presentan para aquellos que presentan algunas complicaciones oncológicas o no oncológicas. Ahora, el mecanismo de acción por el cual este tipo de analgésicos van a actuar va a ser debido a que los receptores GABA van a permitir la transmisión de impulsos nerviosos, ya que en la membrana se va a dar aperturas de canales iónicos en los cuales van a permitir una entrada de flujo de moléculas de cloruro o un flujo de salida de cationes de potasio, en donde un claro ejemplo vamos a ponerlo es la morfina. Esta actúa a un nivel presináptico en donde va a inhibir la actividad de la acetilcolina, dopamina y noradrenalina y sustancia P llamada neurotransmisor polipéptido en el sistema nervioso central, debido a que a un nivel posináptico va a disminuir la actividad de la adenilciclasa, en donde va a ser una despolarización posináptica, lo que hace que los impulsos nerviosos disminuyan, haciendo que los nervios nociceptivos disminuyan.
Todo esto se verá beneficiado porque la molécula de morfina, que se encuentra en la posición del carbono 3 de oxígeno, nos ayudará en la inducción de este dolor, y también aquel átomo de nitrógeno que se encuentra alrededor de un anillo que es 80% catiónico, de un pH fisiológico de 7.9, ayudará a la unión del fármaco con su receptor especial, principalmente el receptor Mo. También las regiones hidrofílicas del receptor de la morfina tendrán una fuerte unión por medio de las fuerzas de Van der Waals. Es por eso que este tipo de analgésicos son realmente potentes y nos pueden presentar una analgesia muy eficaz. Dentro de los efectos adversos que presentan los opiáceos, principalmente son las náuseas, el vómito, la somnolencia, en algunas ocasiones confusión, puedes tener retención urinaria, que son las que se presentan más comúnmente. Ahora, el tercer grupo de los analgésicos primarios son los antiespasmódicos, que por definición son aquellos grupos o sustancias que provienen o interrumpen la contracción dolorosa e involuntaria del músculo liso intestinal, mejor conocido como espasmos. Uno de los mecanismos referidos de la génesis del dolor en patologías gastrointestinales. Los antiespasmódicos se clasifican en varios grupos, de acuerdo a su mecanismo de acción. Los primeros son los agentes relajantes directos del músculo liso. Los segundos son los anticolinérgicos. Como un ejemplo muy específico es la iosina. Y los terceros son los agentes bloqueadores de canales del calcio. Un ejemplo de estos son el bromuro de otilonio. Ahora les explicaré un poquito más a profundo de acuerdo a la clasificación y cómo van a actuar este tipo de antiespasmódicos. Bueno, en primer lugar habíamos dicho que van a ser aquellos agentes relajantes directos del músculo liso. Bueno, estos van a actuar sobre las miofibrillas del músculo liso del aparato digestivo, en donde van a reducir el tono y el peristaltismo, y te van a producir un alivio de espasmos intestinales, sin verse afectado de forma sustancial la motilidad gastrointestinal. Los efectos adversos que se pueden presentar son muy raros, incluyen a la cefalia y el mareo. Ahora, los segundos son los anticolinérgicos. Bueno, principalmente van a atenuar los espasmos o contracciones en el intestino, en donde van a tener un potencial de reducir un dolor abdominal. Los efectos adversos que presentan este tipo de analgésicos son la cefalia, el mareo, la visión borrosa, disuria, disminución de la sudoración. Son principalmente los que más se van a presentar. Ahora, como tercera clasificación de estos analgésicos antiespasmódicos, van a ser agentes bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, estos lo que van a hacer es que van a relajar el intestino, al prevenir la entrada de este en las células del músculo liso intestinal, dado que el calcio desencadena la cascada de sucesos que va a activar la contracción muscular y su inhibición de las células, que van a causar una relajación intestinal. Este grupo de medicamentos, al reducir el índice de motilidad, puede disminuir el reflujo gastrocólico y modificar el tiempo de tránsito colínico. Las reacciones adversas de este tipo de analgésicos incluyen las náuseas, el exantema, la diarrea
y lo que es el xeroxtomía. Ahora, vamos con los analgésicos secundarios. Los analgésicos secundarios tienen indicaciones para disminuir un tipo de dolor específico. Estos son de un espectro reducido y los hay de varios tipos. Ahora, hablaremos de la clasificación de los analgésicos secundarios. Empezaremos principalmente con los coadyuvantes. Se le da el nombre a este grupo heterogéneo de fármacos que se utilizan con distintas finalidades en el tratamiento del dolor. Sin embargo, pueden utilizarse para disminuir efectos adversos de los analgésicos o para tratar síntomas concomitantes que exacerben el dolor. Dentro de la clasificación tenemos dos, que son los coanalgésicos y los no coanalgésicos. Dentro de los coanalgésicos tenemos los antidepresivos, anticonvulsionantes, anestésicos locales, corticosteroides, calcitonina, antagonistas, entre otros. Sin embargo, en los no coanalgésicos tenemos los ansiolíticos, laxantes, neurolépticos, hipnóticos, etc. El mecanismo de acción que van a presentar este tipo de coadyuvantes es distinto debido a que puede ser en base a su clasificación, que es infinita. Yo aquí puse uno que es la morfina, que se considera como un analgésico, pero también puede considerarse como un anestésico. En este caso, de que nuestro coadyuvante, que es la morfina, actuara como un anestésico, en algunas ocasiones se puede presentar de una forma enteral o parenteral. En la forma en que nosotros le vamos a dar ahorita el sentido de un anestésico es cuando lo utilizan mucho en lo que vienen siendo en aquellas intervenciones odontológicas para obtener una sedación parcial del área en la cual va a llegar ese anestésico. En caso de que así fuera, su mecanismo de acción va a ser a que se va a unir a receptores GABA, en donde van a permitir la transmisión de impulsos nerviosos, ya que en la membrana se da una apertura de canales iónicos, los cuales van a permitir la entrada de un flujo de moléculas de cloruro y un flujo de salida de cationes de potasio. Es lo que a nosotros nos va a permitir que se dé lo que es una anestesia. Ahora bien, si nosotros hablamos de la morfina para fines analgésicos para aliviar el dolor, lo que va a hacer es que va a actuar a un nivel presináptico y a un nivel postsináptico. Entonces, ¿qué se va a ver beneficiado? Bueno, dentro de la morfina, de la molécula, en la posición del carbono 3 se encuentra el oxígeno. ¿Qué es lo que esto va a hacer? Bueno, esto nos va a ayudar a una inducción para el dolor y también, dentro de su molécula tenemos lo que es el átomo de nitrógeno, que posee un anillo que es 80% catiónico, en donde se va a ver favorecido por el pH que tiene, que es de 7.9. Entonces, al verse favorecido estos factores, se va a ayudar a la unión del fármaco con su receptor, en este caso que es el receptor Mu. Entonces, lo que va a hacer esto es que nos va a ayudar a que la molécula del medicamento entre en contacto muy especial con sus receptores y permitiéndonos así la analgesia de la morfina y también, como ya antes mencioné, una anestesia por parte de la morfina. Ahora mencionaré principalmente algunas de las aplicaciones que se tienen con estos coadyuvantes.
Empezaremos principalmente con los coanalgésicos, como lo son los antidepresivos, que estos se utilizan para el tratamiento del dolor en general, y por consiguiente son los antipilépticos. Como un ejemplo es la carbamazepina, que van a ser utilizados en el dolor neuropático o algún dolor por afección del sistema nervioso central o periférico. Ahora, los anestésicos locales pues principalmente son útiles en el tratamiento del dolor neuropático, ya sea continuo o paroxístico. Bueno, los corticosteroides son útiles para el síndrome de comprensión de la vena cava superior, metástasis o alguna comprensión medular o cefalia. Ahora vamos con los salicilatos, que principalmente son aquellos derivados del ácido salicílico, que es como producto de la oxidación del ácido benzoico, en donde se utilizan desde hace más de siglos en la clínica por las propiedades tanto antiinflamatorias, antitérmicas y analgésicas. Se dice que en dosis bajas pueden ser antiagregantes plaquetarios. Las vías de administración de estos analgésicos principalmente son por la vía oral, como un claro ejemplo es el ácido acetil salicílico, el salicilato de sodio, entre otros. También tenemos la vía parenteral, como es el acetil salicilato de lisina. También tenemos la vía tópica, que es salicilato de sodio. Bueno, un claro ejemplo que yo puse aquí para poder explicar el mecanismo de acción es el ácido acetil salicílico, que dentro de sus aplicaciones tenemos que son principalmente lo que vienen siendo antiinflamatorias, también analgésicas, y en algunos casos puede tratar tanto artritis como osteoartritis. Ahora, el mecanismo de acción de estos van a interferir en la síntesis de prostaglandinas, en donde van a inhibir de forma irreversible las ciclooxigenasas, en donde estas actúan en el ácido araquidónico. Aquí tenemos dos ciclooxigenasas, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Estas son isoenzimas que van a estar codificadas por genes diferentes, presentes en lugares diferentes. Por decir, la ciclooxigenasa 1 está presente sobre todo el retículo endoplasmático, mientras que la ciclooxigenasa 2 se encuentra en la membrana nuclear. Entonces, si la ciclooxigenasa 1 se expresa en casi todos los tejidos y es responsable de la síntesis de prostaglandina en respuesta a estímulos hormonales, para mantener principalmente una función renal normal, así como la integridad de la mucosa gástrica y para la homeostasis. Sin embargo, si la ciclooxigenasa 2 se expresa solo en el cerebro, los riñones y los órganos reproductores y en algunos tumores. Pero también tenemos que la ciclooxigenasa 2 es inducible en muchas células como respuesta a algunos medidores de inflamación, como lo es la interleuquina 1. Como les había dicho, en dosis bajas les mencioné que estos tipos de salicilatos son antiagregantes plaquetarios. Bueno, el ácido acetil salicílico tiene un efecto antitrombótico, en donde la ciclooxigenasa 1 de las plaquetas genera el tromboxano A2, un potente vasoconstrictor y agonista de las plaquetas. También tiene efectos antiinflamatorios, en donde principalmente se debe a una inhibición periférica de la acción de las isoenzimas de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2.
en donde principalmente y de importancia es la ciclooxigenasa 2, debido a que se va a inhibir. Entonces esto va a reducir una síntesis de prostaglandinas E y F, que son responsables de la vasodilatación y de la permeabilidad capilar. Entonces esto va a hacer que aumente fluidos y leucocitos, ocasionándonos una reducción en lo que viene siendo la inflamación, enrojecimiento y dolor. Algo aquí muy importante de mencionar es que en los efectos analgésicos que llega a tener el ácido acetil salicílico es que va a ser un efecto indirecto sobre el sistema nervioso central. Esto lo que nos quiere decir es que va a ocurrir una disminución de síntesis de prostaglandinas, en donde lo que va a hacer que el ácido acetil salicílico reduzca la percepción del dolor. Ahora pasaremos con los terceros, que son los sódicos. Bueno, principalmente van a ser aquellos medicamentos en los cuales se van a agregar lo que es el sodio. Yo, para explicar un poquito más lo que viene siendo el mecanismo de acción, escogí el naproxeno sódico principalmente. Este es para el dolor e inflamación aguda, que puede ser por alguna artritis reumatoide, o también puede ser por alguna tendinitis, o simplemente para tratar el dolor. Bueno, el naproxeno es un agente antiinflamatorio no esteroideo que está relacionado químicamente con el grupo de los ácidos arilacéticos, con propiedades antipiréticas y analgésicas, en donde el mecanismo de acción principalmente se debe a su inhibición en la síntesis de prostaglandinas, que es una inhibición competitiva por las isoenzimas de de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, mediante un bloqueo del enlace araquidonante, dando como resultado los efectos farmacológicos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Ahora, dentro de los efectos adversos de estos analgésicos secundarios, principalmente se deben los gastrointestinales, en donde son frecuentes lo que son la gastritis, la diarrea, el estreñimiento, la pirosis, la dispepsia. Principalmente esto se debe a que se va a ver una inhibición de las ciclooxigenasas. Si podrán recordar un poquito de lo que les había mencionado, se dice que estas van a tener una inhibición de lo que viene siendo en la ciclooxigenasa 1, principalmente por la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 nos proporciona una protección gastrointestinal. Entonces, al nosotros inhibir esta prostaglandina E2, estamos haciendo un efecto contrario. Es por eso que principalmente dentro de sus reacciones adversas, y que son las más llegadas y las más comunes que lleguen a presentar los pacientes que lleguen a consumir este tipo de fármacos, pues van a ser las gastrointestinales. Ahora, dentro de los segundos efectos adversos que se llegan a presentar con mayor frecuencia son aquellas que van a dañar los riñones, que se pueden dar alguna toxicidad aguda o una toxicidad crónica. La tercera es la hipersensibilidad, debido a que tiene una tendencia a provocar reacciones de carácter alérgico o pseudoalérgico. También va a presentar reacciones hematológicas. Estas son menos frecuentes, pero estas también se deben a fenómenos en los que intervienen mecanismos inmunitarios, en donde principalmente se pueden presentar una anemia aplásica,
Como conclusión del tema, como podemos observar, este tipo de analgésicos principalmente se deben a inhibiciones competitivas. Algunas y en la mayoría van a principalmente a inhibir las isoenzimas de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Esto principalmente se deben a afecciones tanto antiinflamatorias, para una analgesia, para dolores de cabeza, etcétera, y otras patologías, en donde este tipo de analgésicos los encuentras muy fácilmente en el mercado. Los podemos tener tanto genéricos como de patente. Y también es importante mencionar que este tipo de analgésicos, el principal daño que nos van a ocasionar van a ser gastrointestinales por una inhibición de la prostaglandina E2, para que nosotros podamos identificar se podría decir que algún cuadro clínico en donde se encuentre la inflamación. El paciente debe de presentar lo que es el color, el rubor, el tumor, el dolor. Pero ¿por qué es importante que nosotros tengamos conocimiento de este tipo de analgésicos? Es muy simple, debido a que al nosotros tenerlo fácilmente en el mercado y al comprarlo no nos pidan alguna receta, se puede decir que es de libre demanda, pues muchas de las personas lo que van a hacer es automedicarse. Entonces, al automedicarse se van a estar recetando, o principalmente su posología va a ser un poquito disturbia, debido a que ellos mismos se van a recetar cantidades que pueden ser tanto tóxicas o tal vez no puedan llegar a un efecto farmacológico deseado. Y es por ello que es importante informar para qué sirve cada analgésico y las clasificaciones que se dan dentro de estos, para que así las personas tengan un poquito de conciencia de este tipo de analgésicos.